Vamos a seguir hablando del caso de Ismael El Mayo Zambada García, este narcotraficante que se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 25 de julio cuando llegó en un avión privado al aeropuerto municipal de Santa Teresa, Nuevo México, y que la prensa gringa y la prensa mexicana seguimos reportando conforme a las versiones que son una cortina de humo que nos está dando el gobierno de los Estados Unidos. La realidad poco a poco se está esclareciendo, como lo que acaba de ocurrir. Pues el fiscal federal Jaime Esparza, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, valga la redundancia, en donde fueron procesados judicialmente Joaquín El Chapo Guzmán Loera y Genaro García Luna, el amigo, asesor, confidente y mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, le ha solicitado formalmente a la Corte Federal del Distrito Oeste en El Paso, Texas, la transferencia del Mayo a Brooklyn. Indica el fiscal federal que en Nueva York el asunto del Mayo se llevará a cabo en un juicio expedito, es decir, rapidísimo. Y aquí hay que entrar en detalles, porque debemos estipular varias cosas. Primero, que el Mayo Zambada ya está negociando su posición para convertirse en testigo protegido de los Estados Unidos. Ya dio una probadita de lo que puede decir al acusar al gobernador de Sinaloa de tener contactos con él. Y eso puso inmediatamente a temblar al gobierno mexicano. Imagínense lo que le puede decir a los gringos como testigo protegido. Bueno, en Nueva York dice el fiscal Esparza que el asunto sería procesado rápidamente. Primero porque el 15 de febrero de este año se presentó un encauzamiento nuevo, eso es un súper encauzamiento que se agrega a los 4 que ya había en la Corte Federal del Distrito Este en contra del Mayo, que tiene que ver con fentanilo. Ese superencauzamiento o expediente judicial públicamente se dio a conocer 9 días después, es decir, el 24 de febrero. Hagan cuentas, qué casualidad que meses después el Mayo Zambada, el capo de capos del cártel de Sinaloa, llega con uno de los hijos del Mayo a Estados Unidos. Bueno, ya conocen la narrativa y la ficción que hay en torno a todo esto. ¿Por qué es importante? Esta semana yo entrevisté a Jack Riley, quien fue el número 2 en la DEA, jefe de operaciones, jefe de inteligencia, jefe que revisaba las operaciones internacionales de la DEA, es decir, en todo el mundo, y quien la mayoría de su carrera profesional como agente, policía antinarcóticos se la dedicó a investigar al cártel de Sinaloa para detener al Mayo y para detener al Chapo. Además fue quien doblegó a Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, para que empezara a hablar y se convirtiera en testigo protegido de los Estados Unidos. Y en esa entrevista simplemente me dijo que lo que quiere el Mayo es convertirse en testigo protegido y que todo lo que nos cuenten respecto a que fue secuestrado, de que lo trajeron contra su voluntad a Estados Unidos, es una ficción. Simplemente porque por los encauzamientos que tiene en su contra, que ya vimos ahora y se los acabo de contar, se está diluyendo a Nueva York. Podría ser acusado a la pena capital, es decir, a que lo maten en Estados Unidos. Tiene encauzamientos en su contra donde la pena de muerte es vigente. California, Texas y en Nueva York, que es a lo que voy a entrar en detalle. Allí en 2004 la pena de muerte fue abolida. Sin embargo, el gobierno federal la puede solicitar cuando se trate de delincuentes acusados de asesinatos masivos, como terrorismo. Y este encauzamiento, súper encauzamiento, que les estoy hablando de febrero de este año, tiene que ver con fentanilo, trasiego de esta sustancia letal, con la cual, dice la acusación criminal del Departamento de Justicia, al Mayo se le achacan la muerte por el tráfico de drogas
de decenas de neoyorquinos. Es decir, el gobierno federal puede solicitar la pena de muerte. Y lo que dice Jack Riley tiene mucho sentido. Ojo, aclaro, a los agentes de la DEA hay que tomarle su palabra con un granito de sal. Pero este hombre, a diferencia de muchos exagentes, fue un jefe, no burocrático, fue agente y tiene muy buena reputación entre políticos, sus ex colegas de la DEA y también en el Departamento de Justicia. No estoy diciendo que sea la neta del planeta, pero no miente tanto como los agentes porque ya no tiene nada que perder, está jubilado. Y aclara que es una negociación clara del Mayo para gozar de todos los privilegios que tiene un testigo protegido, como su hijo el Vicentillo, con quien además se podría reunir eventualmente si le garantizan tal estatus. Eso que nos contó el embajador Ken Salazar de Estados Unidos en México, de que no tenía plan de vuelo el avión que llegó a Estados Unidos, que se lo crea su abuelita. Los gringos nos mienten a cada rato y en nuestra cara. En El Paso, Texas, se encuentra el Centro de Inteligencia, que es el nido de espionaje de la DEA, del FBI para México y América Latina. ¿Se imaginan ustedes que no iban a saber que un avión iba a estar llegando a Estados Unidos, como dice Jack Riley, iba a entrar a espacio aéreo estadounidense sin que lo detectaran? Si después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, lo único que puede entrar a Estados Unidos sin detección son drones y aún así llevan cargados algunos explosivos. Ni modo que el piloto de ese avión iba a decir, torre de control, voy llegando con el Mayo y un hijo del Chapo. O sea, de verdad es demasiada fantasía. Lo cierto es que esto está cada vez tomando más base y como les dije en un principio, tiempo al tiempo. Y van a descubrir que esto fue una entrega pactada y que todo va a terminar en un proceso sin juicio. Ismael El Mayo Zambada será testigo protegido de los Estados Unidos. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.